La luz en el túnel, segunda parte. Las garras del antropoceno. Por Margarita Guzmán. Capítulo 3. La interacción presa-predador. El origen de la vida tuvo lugar con las primeras células. Las moléculas originales surgieron a partir del caldo primordial, pero una de tantas tuvo la capacidad de hacer copias de sí misma. Así surgieron los replicadores. Las cadenas de RNA fueron las primeras en replicarse. En la Tierra primitiva, surgieron antes de que surgiera la vida, ya que son capaces de almacenar información al igual que el ADN. Y además catalizan igual que las proteínas. El doctor Mauro Santos de la UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, a través de sus estudios manifiesta que los primeros replicadores fueron moléculas de ARN o ancestros similares, moléculas que tenían la capacidad de llevar información, en este caso en los nucleótidos. La ventaja que tienen estas moléculas es que pueden servir como moldes para replicar otra molécula similar y es como si llevaran información digital superíndice 1. Richard Dawkins considera que fueron sin duda los replicadores los primeros en importancia e historia desde el surgimiento de la vida en este planeta. El proceso de perfeccionamiento era acumulativo. Las maneras de aumentar la estabilidad y de disminuir la estabilidad de los rivales llegó a ser más elaborada y más eficiente. Incluso es posible que algunos de ellos descubrieran cómo separar las moléculas de las variedades rivales químicamente y utilizar los componentes así liberados para hacer sus propias copias. Estos protocarnívoros obtenían simultáneamente comida y eliminaban a los rivales que les hacían la competencia. Otros quizá descubrieron cómo protegerse a sí mismos, ya fuese por medios químicos o construyendo una barrera física formada por proteínas en torno a ellos cuadrado. Se replicaron hasta formar grandes agrupaciones, originándose las primeras células. De esta manera los vehículos estructurados por los mismos replicadores fueron totalmente discretos, con lo cual consiguieron pasar de generación a generación, mayormente empaquetados, por ejemplo, en un ciclo de vida embotellado, protegiéndose del exterior en pequeñas o grandes colonias. En el gen egoísta, Dawkins señala que estos no murieron porque son maestros en el arte de la supervivencia, pero no se les debe buscar flotando libremente en el mar. Ellas renunciaron a una desenvuelta libertad hace mucho tiempo. Ahora abundan en grandes colonias, a salvo dentro de gigantescos y lerdos robots, encerrados y protegidos del mundo exterior, comunicándose con él por medio de rutas indirectas y tortuosas, manipulándolo por control remoto. Se encuentran en ti y en mí. Ellos nos crearon cuerpo y mente y su preservación es la razón última de nuestra existencia. Aquellos replicadores han recorrido un largo camino. Ahora se les conoce con el término de genes, y nosotros somos sus máquinas de supervivencia cubo. La interacción predador-víctima ha estado presente desde que surgió la vida en la Tierra, de manera que dejemos por un momento de preguntarnos por qué algunos seres continúan obstinados en comerse unos a otros, pues al remontarnos a los inescudriñables inicios de la evolución de la vida más primitiva nos damos cuenta de que las condiciones en que surgieron los primeros organismos fueron tan extremas, que los conllevó a desarrollar poderosos mecanismos de supervivencia. Los arquea o arqueas surgieron en aguas poco profundas, pero una vez estos comenzaron a expandirse y evolucionar tuvieron que vérselas con algún tipo de hostilidad, algunas de las cuales pudieron haber sido las condiciones externas, tales como el clima del planeta. Por esa razón estas desarrollaron una increíble resistencia. Una prueba de que estos primeros organismos vivos buscaron siempre su supervivencia es que se agruparon en colonias, como los estromatolitos hace unos 3,700 millones de años. Los científicos afirman que toda la vida en la Tierra evoluciona a partir de estos. Si bien es cierto que el procariota, Luca, permitió el desarrollo tanto de las arqueas como las bacterias, las arquea también dieron paso a un importante grupo evolucionado conocidos como Asgard. Estos fueron los primeros en poderse comer a otro arquea, quedando la mitocondria al interior de la célula, dando lugar al surgimiento de los primeros organismos eucariotas. Durante el Criogénio, hace 750-635.000 A. Cuando la Tierra fue completamente cubierta de nieve, abarcando ambos polos y el ecuador, en un fenómeno conocido como Tierra bola de nieve, los organismos que sobrevivieron lo hicieron superando las condiciones más extremas concebibles. Sabemos, pues, que evolucionamos de un remoto pasado, a partir del desarrollo de organismos que lograron sobrevivir en entornos tan hostiles, que tanto para el hombre, como a la gran mayoría de las especies de la actualidad se les habría hecho imposible la vida. El Ediacárico, hace 635-541.000 A. Nos encontramos con los primeros organismos correspondientes al reino Animalia. En el jardín de Ediacara, cuando los organismos eran blandos, no se daba la depredación. Si bien es cierto que existe evidencia de los primeros microorganismos que se alimentaban de otros, la depredación con las dimensiones como se ha llegado a conocer en etapas posteriores no tiene lugar en este periodo. Por esa razón los complejos están saturados, aunque eventualmente
su regular desarrollo se vio interrumpido por el surgimiento de seres excavadores, los cuales crearon estas estructuras verticales en el suelo, rompiendo con sus esquemas de colonias desplegadas de manera horizontal, lo que llevó a muchos organismos blandos a la extinción. Los organismos blandos que sobrevivieron a este sistema de hoyos en el lecho marítimo comenzaron a crear un caparazón, ya que la abundancia de sustancias químicas como el óxido de silicio, SiO2, fosfato de calcio K3PO42 y carbonato de calcio, CaCO3, entre otros, permitieron que estos organismos empezaran a desarrollar su propio caparazón mineralizado. Estos dejaron como legado a Claudina, como el organismo con el esqueleto más antiguo. El Cámbrico. En la primera etapa del supereón fanerozoico, entramos en el Cámbrico, hace 540.000 A. El salto más espectacular de la evolución se dio sin duda en este periodo. La mayor diversidad se vio manifestada en formas increíblemente fantásticas y misteriosas. Aquí surgen muchos depredadores afianzando su técnica de ataque. Estos no descansan acechando a sus víctimas, pero las especies que eran las presas cotidianas tampoco se podían dar el lujo de tomarse una pausa y evadir al predador. Aquel era el reto más importante, y por esa causa, también evolucionaron mejorando sus mecanismos de protección y defensa. Este periodo se caracterizó, no solo por el florecimiento de la diversidad de organismos más grandes que ha existido desde que surgió la vida en la Tierra, también se distingue porque los organismos continuaron creciendo en tamaño y también mejorando en sus destrezas. Las primeras conchas del Cámbrico temprano fueron pequeñas pero luego evolucionaron, volviéndose cada vez más grandes. Es durante la explosión cámbrica que surgen los primeros grandes depredadores, a diferencia del ambiente ediacárico. En este ambiente existían animales que se especializaron en construir madrigueras a partir de los sedimentos en el fondo marino. Eso cambió totalmente la biofauna. El Habanericola es un gusano que aún vive en la actualidad y el cual presenta características primitivas, que nos enseña de qué manera los primeros removedores de tierra, organismos de esta especie, contribuyeron con su actividad para mejorar la vida del resto de los organismos. Gracias a estos la Tierra no volvió a experimentar una glaciación global. La interacción con distintos tipos de organismos hacía el ambiente más peligroso, por lo que la creación de las conchas era una necesidad, y su dureza resultó en una protección tan eficiente, que aún persiste hasta nuestros días. Aparte de una sobresaliente tendencia a la mineralización, también surgen los primeros depredadores como Anomalocaris, conocido como el carnívoro marino de este periodo. El Anomalocaris compartió el escenario con los trilobites, que se convirtieron en fáciles presas, llegando estos a ser una de sus fuentes alimenticias principales. Pero si bien es cierto, los depredadores se encontraban en una posición ventajosa, ya que estaban en la cúspide de la cadena trófica, fueron sin embargo las propias víctimas, es decir, las regulares presas, las que aprendieron el arte de la supervivencia. Aquellas criaturas naturalmente desposeídas de instintos de violencia o de agresividad para obtener sus alimentos, fueron las que supieron hacer frente a los cambios bruscos que afectaron su ecosistema. Los organismos blandos, por ejemplo, se vieron forzados a evolucionar y desarrollar conchas duras para anteponerse a sus depredadores. El Anomalocaris, el gran depredador, se extinguió prontamente. Por el contrario, los trilobites, sus principales víctimas, subsistieron hasta desaparecer durante la extinción pérmico-triásica, y el picaya, otro de sus contemporáneos, es el cordado, antecesor más antiguo de los organismos superiores actuales. El origen depredador en los organismos vivos se gestó hace millones de años. Algunos animales fueron desarrollando mecanismos de defensa, mientras otros perfeccionaban el arte de la depredación. En la actualidad existe evidencia de cómo comenzaron nuestros ancestros más lejanos a desarrollar estas armas de supervivencia, de defensa y de depredación. Chaetognata, un organismo que puede llegar a medir hasta 12 milímetros, es un diminuto animalito, y ya era un carnívoro, pues era capaz incluso de digerir a otros de su propia especie, algo así como canibalismo. Chaetognata, reino Animalia, son depredadores conocidos como gusanos flecha. Los chaetognatos son transparentes o translúcidos y están recubiertos de una cutícula. Presenta aletas impares horizontales en lados opuestos del cuerpo, y varias espinas queratinosas ganchudas a cada lado de la cabeza destinadas a la caza, que guardan en una capucha cuando nadan. Parecería casi imposible pensar que uno de los primeros depredadores carecía de un aparato respiratorio y circulatorio. Los especímenes Chaetognata, cuadro no. 1. Han sobrevivido sin avanzar en su evolución, y aún en la actualidad forman parte del plancton marino, aunque sus orígenes se remontan al Cámbrico inferior. Por esa razón muchos científicos están de acuerdo con atribuir a estos como antecesor de los conodontos. Los conodontos cuadro no. 2. Son los primeros organismos conocidos con estructuras como dientes, aunque en un principio la función de estos dientes pudo haber sido como procesadores de alimentos, ya que estos se alimentaban de plancton. El descubrimiento de los primeros fósiles de conodontos trajeron a la luz la manera en que organismos del Paleozoico temprano lograron desarrollar una especie de diminutos dientes, piezas mineralizadas, formadas de hepatite, fosfato cálcico, con un tamaño medio de 0,2 a 0,5
5 milímetros, a los que se les dio el nombre de elementos conodontales. El ambiente cámbrico en el que habitaban los organismos cordados le permitió el acceso a una dieta rica en elementos, con los cuales fueron endureciendo sus esqueletos y así también los dientes, lo cual mejoraron en la medida en que iban evolucionando, y así pasaron algunas especies con estructuras meramente cartilaginosas a estructuras óseas, dando lugar al filo de los vertebrados. Cuadro número 1. Chaetognata es un depredador desde el Cámbrico hasta la actualidad, por lo que se le considera un fósil viviente, y aún forma parte del plancton marino. Cuadro número 2. El conodonto aparece desde el Paleozoico temprano. Estos son organismos con las primeras estructuras de diminutos dientes, piezas mineralizadas. A los primeros fósiles de estos dientes se le conoció como elementos conodontales. Fósiles posteriores demostraron que, en la estructura dental, los dientes estaban ordenados en dos filas contrapuestas, una a la derecha y otra a la izquierda de la boca, muy diferente a como conocemos en el resto de los animales hasta la actualidad, en donde los dientes van ordenados unos en la parte superior de la boca y otros abajo. Vertebrata. Los vertebrados tuvieron su origen en el Cámbrico, son organismos con espina dorsal, cartilaginosa u ósea. Se subdivide en 1. Agnatos, peces sin mandíbula, ejem la lamprea de río. 2. Natostomata o natóstomos, peces con mandíbula. De estos descienden los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de la actualidad. Agnata. El auge de la flora y la fauna durante la explosión cambriana dieron lugar a la evolución a los primeros ejemplares de animales sin mandíbula, conocidos como agnata, de los cuales algunos han sobrevivido hasta la actualidad, y ese es el caso de la lamprea de río, un fósil viviente, que ha vivido desde hace 530.000 a. Esta representa a uno de los vertebrados vivos más primitivos, y a los que en la actualidad se le conoce como ciclóstomos, que significa boca redonda y se refiere al hecho de que no tienen mandíbula, en su lugar posee una boca en forma circular. Otra de las características es que se ha mantenido sin evolución, y su esqueleto es cartilaginoso, no óseo, es decir que no es de huesos. Aunque los vertebrados ya existían, aún les faltaba desarrollar un mecanismo para controlar mejor la forma de atrapar a sus presas, y la forma más ingeniosa fue que sus dientes podrían fácilmente ser manipulados por una mandíbula, algo muy similar a una máquina de triturar. Y cuando eso sucedió, ya no solo pudieron tragar, sino que también eran capaces de devorar a sus víctimas mientras se alimentaban, aunque para llegar a formar dicha estructura a partir de aquellos arcos cartilaginosos alrededor de la cabeza tuvieron que transcurrir algunos millones de años. De esta manera surgieron en contraposición los natostomata. Natostomata son los vertebrados con mandíbula articulada, aunque estos se movían en el agua solamente, se considera un filo antecesor de todos los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que conocemos en la actualidad, incluyendo al hombre mismo. Periodo devónico, hace 419-359.000 a. Las dentaduras ya equipadas y armadas con una mandíbula cedieron un amplio espacio a los depredadores que proliferaron en el Devónico, de los cuales evolucionaron los Osteichtjes, peces dotados de esqueleto. Esta se subdividió en tres clases. Osteichtjes, o peces óseos, se subdividen en tres clases. 1. Placodermos. 2. Los Sarcopterygii, peces de aletas carnosas o de aletas lobuladas, ejem el celacanto. 3. Actinopterygii, peces de aletas radiadas. 1. Placodermos. Uno de los depredadores más reconocidos es el Placodermo dunkleosteus. Este se caracteriza por una cabeza acorazada provista de mandíbulas con cuchillas dentales. No eran dientes como los conocemos, sino más bien unas estructuras con forma de cuchillas, con las que eran capaces de triturar carne y hueso juntos. Estas placas funcionaban de acuerdo con la biomecánica, y cubrían el cráneo y parte del tórax. Además, una articulación entre la placa torácica y la placa craneal conocida como epaxial, le permitía mover la cabeza y levantarla para atrapar a sus presas. 2. Sarcopterigios, peces que presentan aletas lobuladas, con un apéndice carnoso a modo de mano del cual le salen los radios de la aleta. El celacanto es uno de los primeros peces con aletas lobuladas, vivió hace unos 400.000 a. Y es un fósil viviente, pues todavía se encuentran algunos. Cuadro no. 3. Este pececito con aletas lobuladas, es decir que sobresalían de prolongaciones carnosas, aunque parecería una criatura más e insignificante entre el resto de criaturas del reino animal, su importancia ha llegado a ser realmente impactante, ya que cuenta entre los eventos más importantes de este periodo, como lo son el aparecimiento del pez pulmonado, los primeros tetrápodos en la Tierra y la proliferación de los arrecifes, lo cual ocurrió durante las catástrofes globales, manifestadas en dos eventos Keyoaser y Angenberg, que provocaron la extinción masiva del 83% las especies existentes. 3. Actinopterigios. Actinopterygii son los peces de aletas radiadas, y comprende a todas las especies de peces extintas con aletas radiadas, y también las actuales, truchas, salmones, atunes, anguilas, etc. Cuadro número 3. El celacanto.
Dipnoy o pez pulmonado, es una subclase de los peces sarcopterígeos, que también floreció durante el Devónico, hace 419-359.000 A. Se cree que este grupo de peces marinos son los antecesores de los organismos terrestres, por lo que a las especies actuales se les conoce como fósiles vivientes 5. El pez pulmonado de Australia es el único sobreviviente que, a diferencia de las otras 5 especies de peces pulmonados, las cuales tienen 2 pulmones, el australiano solamente tiene un pulmón. Esto es debido a que es un organismo más antiguo que las otras especies que desarrollaron el segundo pulmón. Se encuentra en las aguas tranquilas de Australia, y su esqueleto es parte cartílago y parte hueso. Pueden medir hasta 1 metro de largo. Además de poder respirar fuera del agua, el pez pulmonado posee unas aletas ventrales que están fijadas con huesos muy fuertes. Eso evidencia una característica que le permitiría servir de eslabón para evolucionar en un organismo como los tetrápodos, que llegaron a ser capaces de sostener el peso de su cuerpo una vez se movilizaron en la tierra. El pez pulmonado no era el pez más grande que reinara en la cadena trópica de aquellas aguas del Devónico, y tampoco pretendió jamás ser el más feroz depredador. Sencillamente se las arregló para poder respirar fuera del agua. A pesar de que en la actualidad solo quedan 7 especies de este pez, se le considera como antecesor de los anfibios, mamíferos y de los saurópsidos, aves y reptiles. Aunque no fue el eslabón entre el agua y la tierra, pues en realidad, a pesar de que podía respirar, no podía permanecer fuera del agua por mucho tiempo, pero fue este el antecesor de aquellas especies que evolucionaron para poder dar ese gran salto. ¿Cómo se dio el primer salto de los peces vanguardistas del mar a tierra? Desarrollaron aletas lobuladas, aprendieron a respirar y luego, ya estaban listos para dar el primer paso para conquistar los ecosistemas terrestres. Bueno, no precisamente, pues ese paso también duraría unos cuantos millones de años en evolución. En la transición a los tetrápodos, encontramos a 3 peces. Estos ya contaban con las 4 extremidades, aunque de manera muy primitiva. Los 3 tenían branquias y podían respirar, y nos referimos a Tiktaalik, Acantostega e Ichthyostega. Tiktaalik vivió hace 375.000 A. Si bien es cierto que el paso definitivo del agua a tierra no le correspondería, nuestro pececito tetramorfo Tiktaalik, cuadro no. 4, sería el primero en vislumbrar un horizonte terrestre, pues la movilidad de su cuello, hombro, codo y sus aletas delanteras en forma de mano le permitían sacar su cabeza fuera del agua y contemplar la maravillosa abundancia de recursos de la flora y fauna disponibles en tierra firme. Aunque no se sabe de manera exacta qué llevó a estos animales a buscar mecanismos para salir del agua, existen muchas causas probables, como, por ejemplo, estaban huyendo de los implacables depredadores marinos, o fueron empujados por frecuentes sequías, o una alimentación novedosa, rica y variada de acuerdo con el panorama terrestre durante aquel periodo, ya que las plantas tendrían un espectacular florecimiento, y algunos artrópodos ya divagaban por el aire y los ecosistemas terrestres. De esta manera la motivación por competencia no podría ser descartada. Acantostega vivió hace 360.000 A. Su escápula ya estaba separada de la cabeza, siendo capaz de asomarse fuera del agua y respirar. Cuadro no. 5. Tenía 4 patas con 8 dedos o dígitos, que le servían para movilizarse dentro del agua, ya que éstas no eran lo suficientemente aptas y fuertes para moverse en la tierra, pero al parecer le permitirían alimentarse de los restos de plantas que llegaban desde la tierra hasta las aguas poco profundas. Ichthyostega era capaz de permanecer fuera del agua por algún tiempo, por lo que está más encaminado a la conquista de la tierra, siendo considerado como uno de los eslabones entre los tetrápodos y los anfibios. Cuadro no. 6. Los miembros delanteros tenían el rango de movimiento requerido para empujar el cuerpo hacia arriba y hacia adelante, lo que permitía que el animal se arrastrase por tierra plana por sincronización 6. Mientras, recobraba energías para continuar a un charco cercano. De esa manera los lapsos de tiempo fueron haciéndose cada vez más prolongados, tanto así que permitieron una evolución de animales acuáticos a animales terrestres. Los tetrápodos dieron lugar a los anfibios cuyos dientes, limbos y esqueleto tienen muchas similitudes y también son antecesores de los amniotas, animales que depositan sus huevos en la tierra. El grupo amniota se subdivide en sinápsidos y saurópsidos. Una característica que distingue a los tetrápodos por la forma en que están estructuradas sus extremidades en conjunto con los dedos se les denomina quiridio. La estructura básica del quiridio consiste en un hueso largo cuyo extremo anterior articula con la cintura escapular o cintura pelviana, y el posterior con un juego de 2 huesos en paralelo, que a su vez lo hacen con un conjunto de huesos pequeños que forman la articulación con los dedos 7. El Carbonífero. La conquista de la Tierra se dio en este periodo. Los primeros tetrápodos, cuyos antecesores eran los peces y anfibios, conquistan la Tierra, a la cual se adaptan, dando lugar a los reptiles. La adaptación es un proceso auténticamente cognoscitivo por conducto del cual un organismo asimila la información existente en el medio ambiente, información sumamente importante para su supervivencia, y por medio del que adquiere conocimientos sobre el medio ambiente. 8.
El reptil más antiguo, que ya pone huevos en la Tierra, es conocido como Hylonomus, y vivió hace 312.000. Las plantas ya estaban en la Tierra, aunque al principio solo había esporas, mientras las plantas con semillas tuvieron un gran auge propagándose de una manera sumamente exorbitante, lo cual ayudó a que los reptiles tuvieran una dieta variada, incluyendo insectos y plantas. Con el paso del agua a la Tierra, los tetrápodos se tuvieron que enfrentar a problemas como sostener sus cuerpos en tierra firme, que son mucho más densos que el aire, y al de la gravedad en ambiente terrestre. Por ello, su sistema esquelético está estructurado de manera diferente al de los peces, que en los tetrápodos se puede observar que las vértebras se interconectan por medio de extensiones vertebrales, zigapófisis, que permiten las flexiones de la columna, y a la vez actúa como un punto de suspensión para soportar el peso de los órganos debajo de ella. 9. Aunque la superclase tetrápodos se dividió en saurópsidos y sinápsida, fue a partir de los sinápsidos que tienen su aparecimiento los antecesores más antiguos de los mamíferos. Superclase tetrápodos, saurópsido anápsida, diápsida, sinápsida terápsidos. La evolución de la máquina depredadora alcanzó sus máximos exponentes entrado el Triásico con el pterocéfalo, cabeza de bestia. Estos desarrollaron una cabeza tan intimidante como lo fuera alguna vez la coraza del Dunkleosteus, con lo que los pterocéfalos se convirtieron en grandes depredadores. Cinodontes. Estos eran las presas regulares de los grandes depredadores, y a pesar de ser animales muy pequeños lograron extenderse por muchas regiones. Los gorgonóxidos fueron también otros terápsidos depredadores que convivieron con los dicinodontes, los cuales fueron suplantados por el cinodonte. Los gorgonóxidos los superaron en tamaño convirtiéndose en sus predadores, y una de las especies de gorgonóxido más conocido es el Inostravencia, cuyos colmillos afilados de 12 centímetros contribuyeron a su denominación como dientes de sable. Los dientes de esta especie presentaban formas diferenciadas, y su paladar abovedado le permitía poder respirar mientras retenía las presas. Todo esto contribuyó a que éste se colocase como un exitoso depredador, incluso devorando algunos reptiles herbívoros tales como el escutosaurio. Pero a pesar de que el gorgonóxido ya había logrado afianzarse un lugar entre los animales situados en la cima de la cadena trófica, no logró sobrevivir a la extinción masiva pérmico-triásica ocurrida hace 250.000. Fueron las especies de cindontes, las que figuran como antecesores de los mamíferos, aunque eran animalitos pequeños, expertos en el arte de escabullirse escarbando agujeros en el suelo, se alimentaban de hierba y de raíces, lo cual era su arte de sobrevivencia, pero esto fue lo que los condujo a preservar su especie. Estas criaturas de tan agraciadas características también debieron de tener un alto nivel de audacia, pues a pesar de ser la comida favorita de los carnívoros, supieron aprender a refugiarse en sus madrigueras, lugares que además de ayudarles a esconder a sus crías, les eran útiles para esconderse ellos mismos, con lo que resultaron también muy propicios para enfrentar grandes catástrofes y desastres naturales, tales como incendios o tempestuosas heladas. El Trinaxodon, especie de la orden Terápsida, perteneciente al suborden Cynodontia, estaba dotado de bastante similitud con los mamíferos, por lo que se considera transicional. Una de las características que comparten los mamíferos con estos es la diferenciación en los dientes distribuidos como incisivos, caninos, premolares y molares. En la medida que aquellos fueron evolucionando, el hueso que lleva los dientes en la mandíbula inferior se fue alargando, hasta que los huesecitos se movieron logrando separarse de la estructura dental, y pasar a formar parte de los huesos del oído medio. De tal manera que los cinodontes fueron alejándose en similitud a los reptiles, y adaptándose más a la forma de los mamíferos actuales, y posiblemente comenzaron a desarrollar pelos. Cenozoico. Hace 65 millones de años tanto los dinosaurios herbívoros como los dinosaurios carnívoros murieron. Solo los mamíferos primitivos sobrevivieron, unos animales tan pequeños, como por ejemplo la musaraña. Su evolución se detuvo hace 60 millones de años, millón más o menos de cuando los grandes dinosaurios se extinguieron en el Cretáceo superíndice 1-0. Tras este colapso de grandes reptiles, algunos mamíferos desarrollaron garras, otros se volvieron consumidores de frutas y nueces, y estos al evolucionar a las formas más toscas, de primates, su visión mejoró, sus manos evolucionaron hasta convertirse en prensiles, desarrollándose para poder agarrar los frutos. El cerebro de los mamíferos creció, adquiriendo cada vez mayores dimensiones. Los primates surgieron hace unos 60-40.000. Y son un orden de mamíferos placentarios al que pertenecen los humanos y sus parientes más cercanos superíndice 1. Los antepasados de los chimpancés, gorilas, gibones y orangutanes permanecieron donde estaban y, desde entonces su número ha ido disminuyendo. Los antepasados del otro único superviviente, el mono desnudo, emprendieron la marcha, salieron de los bosques y se lanzaron a competir con los ya eficazmente adaptados moradores del suelo superíndice 1 cuadrado. Los primates se dividen en dos subórdenes.
Strepsirrhini. Este suborden incluye a los lémures y gálagos, y una de sus características principales es que tienen una zona en la nariz justo en una zona que coincide con el labio superior, llamada rinario. El rinario es la extremidad de la nariz de la mayoría de los mamíferos cuando está desprovista de pelos y cubierta de un tegumento fino y húmedo, espacio comprendido entre el borde anterior de la nariz y el labio superíndice 1 cubo. Esta característica también puede ser muy bien utilizada para diferenciar a las especies que pertenecen al suborden Aplorhini de las que pertenecen al suborden Strepsirrhini. Un fósil conocido como Ida también es uno de los animales ya extintos que pertenece a este suborden. Ida, Darwinius masillae, especie extinta de los primates primitivos que vivió hace unos 47 millones de años. Aunque su apariencia era semejante a la del lemur, esta presentaba algunas características más antropoides. Dos de las principales características anatómicas encontradas en los lémures de la actualidad son una garra ósea en el pie y una fila de dientes fundidos, incluyendo un colmillo en la mandíbula inferior, y estos no están presentes en el fósil superíndice 1-4. B. Aplorhini es un suborden muy amplio de primates, y los primeros antecesores del Homo sapiens corresponde a este. Se caracterizan principalmente porque carecen del rinario, es decir, los que no tienen la membrana entre los orificios nasales, y también carecen de vibrisas en el hocico. Hace unos 25 millones de años los primates continuaron evolucionando y diversificándose, aunque la rama americana nunca alcanzó el grado de mono. Algunos de los primates de otros continentes, como en África, se vieron forzados a bajar de los árboles para sobrevivir, y se las arreglaron para competir con los peligrosos seres que transitaban de manera muy regular por aquellos suelos. Este cambio contribuyó a que pudieran tener acceso a una dieta variada, de nueces y frutos. También consumía las proteínas de algunos insectos, huevos y algunos pájaros de menor tamaño. De acuerdo con la hipótesis ambientalista, al abrirse el Valle del Rift en África, las poblaciones de primates se dividen al oeste, continuaron viviendo en la selva, dando origen al gorila y al chimpancé. Las poblaciones al este del Rift continuaron un rumbo evolutivo muy diferente, ya que estos fueron empujados a un ambiente sabánico, por lo que tuvieron que arreglárselas para sobrevivir en este tipo de entornos, pero a pesar de que, a diferencia de otros animales, carecían de grandes colmillos y afiladas garras, enfrentaron las durísimas condiciones y gracias a eso pudieron evolucionar a homínidos, cuya característica principal es el bipedismo. Los primeros homínidos aparecen hace unos 4,2 millones de años, y fue este cambio de diferentes ambientes, entre los árboles y el terreno firme, que le resultó propicio para el origen del bipedismo, lo cual fue una alternativa gradual para defenderse de los depredadores, y el simple hecho de poder mantener las manos libres mientras se movilizaban, le sirvió para compensar en gran medida el tener caninos poco desarrollados. Ardipithecus ramidus, es una especie extinta de homínido, que no parece chimpancé y tampoco parece humano, aunque se podría decir que poseía características de ambos, pudiendo ser un híbrido. Vivió en Middle Awash, Etiopía hace 4.000 a. Y su hábitat eran los bosques que contaban con pequeños claros, por lo que se piensa que, a pesar de ser bípedo, también se desplazaba con cierta normalidad por los árboles. Su cara y dientes eran pequeños, así como su cerebro era del tamaño del cerebro de un chimpancé. Era palmígrado y escalaba, pero carecía de las características típicas de la suspensión, escalada vertical o caminata de nudillos de los gorilas modernos y chimpancés. Su hábitat fundamental era terrestre con una forma de bipedalismo más primitivo que el de los australopithecus superíndice 1-5. Lucy, Australopithecus afarensis, vivió hace 3.000 a. Era bípeda y podía andar por tierra firme, como también subirse a los árboles. Periodo cuaternario. El bipedismo condujo a los homínidos por el camino de la evolución, dándoles ventajas para poder movilizarse y poder efectuar acciones con el uso de las manos prensiles. Aunque ya no estaban dotados de grandes garras o colmillos, fue esta característica de bípedo la cual dio lugar a la aparición de los representantes del género Homo, que aparecen hace 2.000 a. En esta etapa también hacen su aparición los primeros utensilios, datados en alrededor de 2,5 millones de años. No es posible atribuir con certeza estos utensilios a algún homínido en particular. Lo más probable es que todas las especies de homínidos, y no solo el hombre, las hayan usado, ya que la anatomía de la mano de los australopitecos sugiere que estos eran capaces de efectuar una presión fina y manipular objetos con delicadeza y precisión. Superíndice 1-6. Homo habilis. Nuestros ancestros, que se encaminaron antes que nosotros a surcar el sendero dentro del linaje Homo, imaginaron posiblemente que sus habilidades les permitirían llegar un día a ser los que dominarían al resto de las criaturas. Sí, así debió haberlo presentido el Homo habilis. Sin embargo,
no imaginó que sus audaces habilidades y destrezas también nos llevarían un día a convertir al género Homo en el más grande depredador que jamás se haya conocido en este planeta. A raíz de que se encontraron herramientas en el mismo entorno en donde se encontraron los fósiles del Homo habilis, se han realizado estudios detallados de los restos óseos de sus manos para verificar si realmente sería posible que este Homo los hubiera realizado. Los científicos concluyeron que era capaz de hacer presión de agarre para realizar las manipulaciones necesarias en la fabricación de utensilios de piedra. Probablemente era carnívoro oportunista, es decir, carroñero superíndice 1,7. De manera que tanto el hábitat que compartió con mamíferos carnívoros y otros carroñeros, como su gran destreza para crear herramientas, conducirían a futuros representantes del género Homo hacia el sendero de una depredación más especializada. Y dado que ya se perfilaban las ventajas del Homo sobre otros predadores, fue precisamente aquí, en el seno del Cuaternario con el surgimiento de Homo habilis, que su alto nivel de peligrosidad hacia el resto de las criaturas se comenzó a gestar. Hace 100,000 años el Homo sapiens, a pesar de que no tiene garras, ni afilados colmillos, se convierte en el nuevo depredador en pleno desarrollo, perfectamente dotado con la capacidad de construir herramientas, consigue ingeniárselas contra los climas extremos, luego sale de África, y a partir de ahí, se encamina a conquistar los continentes, llegando a Europa y Asia alrededor de 70,000 años atrás, llegó a Australia hace unos 50,000 años, alcanzando el continente americano durante el Holoceno, es decir hace 15,000 años. Luego con el sedentarismo comienza una nueva etapa. En la América precolombina, como en otros continentes con la transición al sedentarismo, también se dieron importantes avances en la ampliación de las dietas alimenticias, al domesticar plantas silvestres, y alrededor del año 9000 a.C. El maíz fue domesticado a partir de un ancestro de este, conocido actualmente como teosinte, el cual puede ser encontrado aún en regiones que van desde México hasta Nicaragua. Aunque a pesar de estos avances que se dieron paso con el cambio a la vida sedentaria y agrícola, la cuestión de los sacrificios a los dioses por parte de las civilizaciones antiguas, tales como la griega, ya ha sido ampliamente discutido. La depredación del hombre por el hombre, sobre todo bajo el dominio azteca, en donde el canibalismo juega un papel fundamental, pasó por un periodo de depredación sin precedentes. Marvin Harris, en su obra Caníbales y Reyes, dedica todo un capítulo a el reino caníbal, en el cual documenta cómo los aztecas realizaban sus guerras con fines de canibalismo. Dado que los ejércitos aztecas eran miles de veces más numerosos que los de los hurones y tupinambos, podían capturar millares de prisioneros, en una sola batalla superíndice 1,8. Los prisioneros en su mayoría eran destinados a los sacrificios a los dioses, pero el fin último no era solo el beneficiar a los dioses con sacrificios de magnitudes semejantes, sino que también suplir necesidades inmediatas de sus tribus. Después de haberles arrancado el corazón, y vertido la sangre en un recipiente de calabaza, que el amo del hombre asesinado recibía, se comenzaba a hacer rodar el cuerpo por los escalones de la pirámide. Terminaba por detenerse en una pequeña plaza situada debajo. Allí algunos ancianos a los que llamaban Cuacuacuiltin, se apoderaban de él y lo llevaban hasta el templo tribal donde lo desmembraban y lo dividían a fin de comerlo superíndice 1,9. La interacción entre predadores y presas ha transcurrido de manera continua desde el origen de la vida, y no cabe duda de que los organismos más fuertes siempre dominaron a los más débiles, y sin embargo si hablamos en términos evolutivos y de supervivencia, la suerte no siempre ha estado del lado de los más altos eslabones de la cadena trópica. Si bien es cierto que la ventaja de ser un competente depredador garantiza cierto grado de comodidad para la supervivencia sobre otras criaturas, pero a la hora de enfrentar amenazas globales, las presas casi siempre están provistos de mecanismos que les permiten lograr salir a salvo, por muy catastróficas que sean estas pruebas. Desafortunadamente, para muchas especies sus habilidades de defensa desarrolladas eficazmente a través de la evolución, solo les ha garantizado convertirse en víctimas. El caballo es uno de estos, había alcanzado velocidades increíbles, un recurso invaluable para evadir cualquier ataque y sin embargo, alrededor del bimilenio a.C. se convirtió en un animal explotado hasta sus máximos rendimientos a partir de la expansión de los kurganes en la vieja Europa. El destino de los otros dos descendientes de los perisodáctilos, los rinocerontes y los tapir, tampoco ha tomado un curso muy favorable, pues estos se encuentran actualmente en una posición crítica y al margen de una pronta extinción. De esta manera ha quedado la huella marcada, no solo de dominio del hombre por el hombre, sino también del hombre sobre el resto de las criaturas. La vida para las criaturas que son fácil presa para los depredadores es efímera, en un abrir y cerrar de ojos, nacen para ver la luz tan solo por un momento, momentos llenos de sublimidad, aun cuando muchos viven con el peligro a sus espaldas. Y sin embargo, de la misma manera que se aferran a la vida, también se aferran a la luz, y se van tras ella, en su partida de este mundo. La vida para el despiadado depredador también está plegada de incertidumbres, algunas causadas por el medio ambiente.
La interdependencia de presa y depredador, dentro de un espacio vital mantiene un equilibrio, pero una vez ocurre la desaparición de uno de ellos, ya sea por exceso de depredación o por otras causas, y en caso de que sean las víctimas las que primero desaparecen, el depredador de tal especie que desaparece, es el próximo en correr el mismo peligro, ya que una vez éste ha agotado el caudal de víctimas, o presas fáciles, de esa manera los voraces depredadores también comienzan a sucumbir ante una pronta desaparición. Hoy en día, ningún depredador natural nos acecha al salir cada día, y eso nos permite tener tiempo y espacio para poder reflexionar sobre nuestra existencia, y lo más común es una preocupación general por saber de dónde salimos, es decir, por saber cuál fue y cómo fue nuestro origen. Sin embargo, es importante también indagar por qué hemos salido así, de donde sacamos toda la agresividad que caracteriza a una gran parte de nuestra humanidad. El ser humano ya ha coleccionado amplios ejemplos acerca de lo que les ha sucedido a los depredadores y a sus víctimas a través de la historia y de tal interacción. Una de las lecciones a retomar es que la depredación no es precisamente la mejor manera con la puede contar una especie para lograr sobrevivir ante una extinción masiva. De manera que está bastante claro de que, si seguimos agotando las fuentes de nuestro alimento y los recursos de vida, es seguro que vamos a desaparecer.